Muy buenos días, hermanos y amigos en el Señor. Otra vez el Señor permite a su servidor Alexander Castellanos hablar sobre la bella palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Filipenses. Esta mañana estaba oyendo el programa radial y el tema que se está transmitiendo es Apocalipsis, y por eso tengo en mente que no se pasó ese estudio, pero pido las disculpas de que el estudio que estamos tratando es la hermosa epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y antes que todo quiero enviar un saludo a mi cuñada Rosa Chávez, que vive en Los Ángeles, California, y que anoche me prometió que me iba a estar escuchando. Así que ojalá que realmente haya cumplido su promesa, y si no, le dije que posteriormente después podía oír la palabra de Dios. Así que Rosa, un saludo muy especial para usted. Estamos estudiando el aspecto práctico de lo que es el trabajo del cristiano dentro de la iglesia. Y ahora vamos a ver un aspecto muy especial, y es el de trabajar con firmeza. Porque como estamos hablando, y lo he mencionado, estamos hablando dentro del aspecto puramente práctico de lo que es la vida cristiana. Ya he mencionado que nosotros podemos ser muy conocedores de la doctrina, de muchos aspectos de la palabra de Dios, y no estoy en contra de eso, por supuesto. Debemos de conocer la doctrina, debemos conocer los aspectos morales y todos los aspectos espirituales, pero estoy hablando de lo que es la vida práctica del cristiano, es decir, lo que en este recinto como iglesia cada domingo o en clases de entre semana de las iglesias que tienen reuniones aprendemos. Una cosa es estar sentado escuchando, y otra cosa es del recinto de donde aprendemos salir a la práctica de ello. Entonces ahora vamos a ver el aspecto del trabajar con firmeza, y está basado en el verso 16 de capítulo 2 de Filipenses. Noten lo que dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, que también debemos trabajar con firmeza. Y cuando digo con firmeza, la oración que comenzó el apóstol Pablo en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, no ha terminado todavía. Después de desafiar a los hermanos filipenses a resplandecer como luminares en el mundo, esto lo hemos visto bastante, el apóstol Pablo añadió asidos de la palabra de vida. ¿Qué es la palabra asidos? Asidos es estar agarrados, ¿ve? Es agarrarme de algo. Yo estoy asido a Cristo, digo. Estoy agarrado de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está presentando acá. La analogía es bien clara. La analogía de los luminares da lugar ahora a la de una luz que se lleva en la mano. Usted sabe bien lo que es llevar una luz en la mano.
Estando en un lugar el día de ayer, en un lugar de la naturaleza, estábamos pensando lo que sería caminar de noche en ese lugar, y sobre todo en esta época del año, el sol aquí en nuestra nación de El Salvador se mete a las 5:30. Por cierto, el 21 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno, es el día más corto del año y la noche más larga del año. Como a las 5:20 ya está oscuro. Entonces yo lo que decía, ¿cómo será caminar entre medio de estos pinares? De noche, obligadamente tenemos que tener una luz que nos alumbre, porque lo más seguro es que nos caeríamos. Entonces, me imagino a alguien haciendo con firmeza una antorcha, o sea, agarrando. No lea haciendo con letra H, hacer es del verbo hacer, pero haciendo, agarrando a alguien una antorcha. O sea, agarrándose de una antorcha, ¿ve? O sea, para iluminarse en la oscuridad. Y en el contexto se hace énfasis en iluminar el camino a otros. Fíjense qué bonita la lección que aquí está dando el apóstol Pablo. Él dice que nosotros debemos de ser luminares, nosotros nos debemos de agarrar, ¿ve?, del apóstol, de la luz de Cristo, pero nos está hablando de que debemos iluminar a otros, o sea, ayudar a los que están en el mundo a encontrar el camino de Cristo Jesús. Eso es lo que él está expresando. Y la palabra que se traduce aquí por asidos podría traducirse también por una frase que da la idea de hablar detenidamente. Hablar detenidamente. Entonces, las dos ideas pueden combinarse. ¿Cuáles dos ideas? Bueno, hemos de asirnos de la luz firmemente, de modo que otros puedan verla y seguirla. ¿Ve? Esa es la realidad. Asirnos de la luz en una forma tan firme para que otros puedan verla y puedan seguirla. Aquello de lo cual hemos de asirnos, hermanos, es la palabra de vida. La palabra de vida es precisamente la palabra de nuestro Dios. Hay una declaración en el Salmo 119, 105. Yo desde que estudié de jovencito la palabra de Dios, este salmo es un salmo muy atractivo, y el salmista dijo que la palabra de Dios es lumbrera a su camino, y lo vamos a leer para tener claramente lo que aquí se está presentando. Mire lo que dice en el Salmo 119, 105. Dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces se le llama la palabra de vida porque da vida espiritual. Hay una versión que lo pone como la enseñanza que da vida. Muy bonita esta traducción. Otros señalan que a Jesús se le llama la palabra de vida. Miren lo que dice en Juan en el capítulo 1 y el versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios,
y el verbo era Dios. ¿Ve? Y luego vámonos a compaginar esto con 1 Juan capítulo 1 y el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que una vez más es poca la diferencia entre estas dos ideas. ¿Cuáles dos ideas? No podemos hablar, hermanos, detenidamente acerca de Jesús como la palabra de vida, sin hablar detenidamente acerca del Nuevo Testamento que revela esa palabra de vida. ¿Ve? O sea, tenemos que entender esta situación. ¿Cómo entendemos de Cristo? ¿Quién es Cristo? Es a través de su palabra de vida. ¿Dónde está esa palabra de vida? Esa palabra de vida está en las Sagradas Escrituras. Y esa palabra de vida específicamente está entre nosotros a través de lo revelado en las Sagradas Escrituras. A través de lo revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, miren, que tenemos que entender cómo es que nos asimos de la palabra y a la vez hablamos detenidamente acerca de ella. ¿Ve? Hay que entender esta situación, cómo es que nosotros hasta estamos agarrados de la palabra de vida y a la vez hablamos detenidamente acerca de ella. Yo le respondo claramente, es por la forma de vivir nuestras vidas. Por la forma de vivir nuestras vidas. Y mire, vamos a ayudarnos, ya lo hemos usado en las clases pasadas, pero lo vamos a recalcar. Vámonos ahora a Mateo capítulo 5, en los versos 14 hasta el 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense bien, esta es primeramente por la forma de nuestras vidas, pero en segundo lugar, también por medio de nuestros labios. ¿Por qué digo por medio de nuestros labios? Porque somos nosotros los que tenemos que transmitir la palabra de nuestro Dios. Dios ahorita, todos los domingos y por tanto tiempo, Él me ha usado con las facultades mentales que todavía tengo en orden, usando mis labios, usando mi lengua, usando mi mente. Entonces nosotros de esa manera trabajamos para dar esa luz. Miren lo que tenemos, vámonos ahora al Evangelio de Mateo otra vez. En Mateo, en el capítulo 28, y vamos a usar los versos 18 hasta el 20. Dice en Mateo 28, versos 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, de esta manera, nosotros también en segundo aspecto, es como nosotros estamos asidos de la palabra de Dios y cómo es que nosotros la estamos manifestando. Según lo que nosotros vemos, Pablo está exhortando aquí a los filipenses a ser diligentes a predicar. Es evidente esa situación, que tenemos que ser diligentes a predicar, y además podemos añadir claramente, tenemos que ser diligentes a enseñar. ¿Ve? Porque cuando decimos ha llegado la hora del sermón, en la hora del sermón generalmente, en cierto sentido, se edifica. Pero a la hora de la clase, como es la que tenemos ahorita, es en el momento de enseñar. Entonces, no es que difiera la una de la otra, sino que hay que entender estas diferencias. Ahorita yo estoy enseñando, va a llegar el momento que ustedes pueden participar. Pero hay momentos que se recibe un sermón, y en el sermón pues se trata de edificar mucho a la hermandad o a las personas que no conocen el Evangelio, a que lo entiendan de una manera correcta. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos dio más incentivos a los hermanos en Filipos para estar firmes cuando él escribió. Miren lo que dice en el verso 16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, voy a analizar primero una expresión acá. Voy a analizar lo que dice la expresión el día de Cristo. El día de Cristo se refiere al día cuando Jesús volverá a juzgar a todo el mundo. Esta es una realidad. Es una realidad que lamentablemente la mayoría de las personas aquí en la tierra no lo creen. La mayoría de las personas no le dan ni importancia a esta situación. Y debido a ello es que viven una vida desordenada, viven una vida disoluta, viven una vida de entrega totalmente al pecado. Pero en ese día, el deseo del apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Filipos, y por supuesto a nosotros también, es que pueda gloriarse de los hermanos de Filipos como de cualquier cristiano. Hay una versión que bien bonito lo que dice y expresa: pueda ostentar, pueda ostentar. Miren qué bonito. Cuando un alumno en la escuela es elegido como el abanderado, ese abanderado no es escogido simplemente porque le cayó muy bien a la profesora. Espero que así sea siempre. Ese abanderado es escogido porque se ha ganado el honor de llevar la bandera. ¿Ve? Va ostentando la bandera de nuestra patria. Un militar también, cuando yo veo a un militar que va escoltado en una forma muy disciplinada por otros militares, aquel militar que lleva la bandera es porque se ha ganado ese honor. Sí, es cierto que no lleva un fusil, pero para él es un honor llevar la bandera de nuestra patria. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que esa es la misma situación, el ostentar
nuestro cristianismo. El deseo del apóstol Pablo, hermanos, no era gloriarse de él. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, Pablo en ningún momento deseaba que se gloriaran en él, sino que él se gloriaba de los filipenses. ¿Pero por qué se gloriaba de los filipenses? Porque los filipenses habían sido obedientes a Cristo Jesús. Y no hay cosa más hermosa que encontrar hermanos o hermanas. Yo he tenido esa dicha que en mis 51 años de ministerio, de repente me he encontrado y me han dicho: hermano, yo me bauticé cuando usted predicó hace 30 años en tal lugar. O hermano, yo fui bautizado por usted y yo no me acuerdo totalmente de esa acción. ¿Ve? Entonces, es una situación de alegría. Entonces, el apóstol Pablo estaba en esta situación. Se gloriaba de los filipenses porque habían sido firmes y fieles. Ellos habrían sido así hasta el final. Y hasta ese momento, él podía ver de ellos esa situación totalmente muy especial. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo él? Él les está diciendo que si se mantenían fieles, entonces Pablo sabría que él no había corrido en vano. No había corrido en vano. ¿Saben lo que es algo vano? Es algo que no sirve. Es algo hueco. Cuando yo era niño, puedo decir, no recuerdo, pero quizás desde los 9 hasta los 12 o 13 años, mi madre nos mandaba con sus tíos, o sea, tíos, abuelos nuestros, a ayudarles en las vacaciones de fin de año a arrancar frijol. Yo conozco bien eso, hermanos, lo que es arrancar frijol en mi niñez. Y el frijol debe de recibir el sol candente cuando ya está por levantar la cosecha. ¿Por qué? Porque las vainas deben de estar secas. Y dentro de cada mata de frijol hay vainas vanas. ¿Cuáles son las vainas vanas? Usted le abre una de esas vainas, casi con solo verla, aquella vaina está seca. Y es vana porque cuando usted abre, los granos de frijol están disecados. Esos granos de frijol no sirven, hay que botarlos. Son vanas esas vainas, totalmente. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo que él no había corrido en vano con los hermanos de Filipos, ni que en vano había trabajado. Él está diciendo que había trabajado de tal manera que ellos daban honor a su trabajo. Es algo verdaderamente muy edificante. Y digo dos cosas. ¿Por qué él decía eso? La primera es la de un corredor que compite en una carrera tan solo para descubrir que después de todos sus esfuerzos, él fue descalificado. ¿Qué indica eso? Que corrió en vano. Corrió en vano. Y no hay cosa más terrible que trabajar en vano o correr en vano. Porque aquel atleta se ha entrenado
pero por A o B circunstancias de su cuerpo, o que hubo otros mejores, o que le falló algo en su cuerpo, él corrió en vano. Cuando yo era también niño, cerca de donde vivía, había un lugar de alfarero, y a mí me gustaba como niño, a lo mejor tenía mis 8 o 9 años, y me gustaba ir a ver, a trabajar al alfarero. Eran señores iletrados, pero con una destreza de alfarería única. Y claro, en aquel tiempo yo no podía ver estos análisis, era un niño. Pero me encantaba, hermanos, ver trabajar. Le daba vuelta a la máquina rudimentaria hecha de madera con el pie, una gran ruedota. Y esa rueda hacía que el barro puesto arriba, él le empezara a dar forma al el utensilio que estaba haciendo. Podía ser un jarro, podía ser un sartén, podía ser un comal, pero me causaba admiración, y yo me molestaba en mi niñez al ver esto, que yo veía que el alfarero estaba trabajando de la manera más correcta y bonita a mis ojos, pero de repente aquel alfarero hacía un montón aquella forma que le estaba dando a la vasija, y la destruía y la empezaba a hacer de nuevo. Y yo decía, bueno, ¿y por qué lo hace? Porque aquel alfarero se daba cuenta, dentro de su conocimiento de alfarero, de un experto en esa materia, de que aquella pieza de alfarería que estaba haciendo tenía un defecto. Entonces, hermanos, miren, el apóstol Pablo dice que no se debe trabajar en vano en ningún momento, así como el alfarero no trabaja en vano. Aquí hay unas piezas, si ustedes las pueden ver, creo que por ahí están puestas allá, y al menos veo 3. Esas piezas las trajimos, ya les digo, año 74. Aquí hay otras también, de Nicaragua, de Jinotepe, Nicaragua. Una hermana nos invitó. Yo me quedé admirado cuando la hermana nos llevó a la alfarería, lo muy bien hechas de esas piezas de alfarero. ¿Ve? Son muy bien terminadas, ¿ve? Esas piezas. Hermanos, eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que nuestra lucha en el Señor sea bien terminada, y que por el contrario no sea en vano. La segunda, hermanos, es la de un artesano que descubre que se ha estropeado una pieza en la cual ha trabajado, y esta no se puede comercializar. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, también ya era un adolescente, tenía un hermano de crianza que era contador general de la fábrica DOC, y me decía, mira Alex, o a mi hermano Mario, le decía, lléguense hoy a la fábrica porque han salido unos zapatos de segunda, y es tu número, pero necesito que llegues para que te los traigas. Y yo iba, o Mario iba, y ahí estaban los zapatos de segunda, y ustedes están pensando que de segunda es porque alguien ya los había pisado, y no, eran de segunda porque una pequeña costura se había desviado, y el inspector, cuando revisaba ese zapato, lo ponía como zapato de segunda. Esto no puede vender como zapato de primera.
y nosotros felices, porque si en aquellos tiempos, hablo del colón, nuestra maravillosa moneda que nos quitaron, y yo siempre voy a protestar por eso, porque nos quitaron nuestra maravillosa moneda y nos metieron una vida tan cara con el dólar americano, ¿ves? En aquellos tiempos ese zapato de primera valía 25 colones, de primera, hermanos, eran los Hoy's Poppies, ¿ves? Pero cuando se transformaba en un zapato de segunda, su valor era de 10 colones, ¿ves? Entonces, hermanos, por eso es que estoy hablando que esta segunda se refiere a un artesano que descubre que se ha estropeado una pieza en la cual ha trabajado y esta no se puede comercializar. En vista de que Pablo era hacedor de tiendas, hermanos, a lo mejor era bien delicado en eso. Su oficio era hacer tiendas, hermanos, y no estamos hablando, yo creo que por ahí hay una tienda de campaña donde se arman con una facilidad y pueden dormir de 2 a 4 más personas, depende de la capacidad. Yo creo que esas tiendas de campaña eran hechas de pieles de camellos o de bueyes, llevaban un proceso bien elaborado. Entonces yo no creo que el apóstol Pablo, si era fabricante de campañas, era un obrero mediocre. Yo entiendo que era un obrero honesto, que si hacía una tienda de campaña era porque realmente iba a salvar del agua, del polvo, de la lluvia, en aquellos desiertos. Miren lo que dice en Hechos, en el capítulo 18. Vámonos a Hechos, en el capítulo 18. Y vamos a leer los versos 2 y 3. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo no puedo concebir al apóstol Pablo como un mal obrero, como un hacedor de tiendas de segunda categoría. Entonces, hermanos, tal vez tenía en mente esa destreza y el esfuerzo que se necesitaba para tejer las tiendas que él hacía. ¿Ve? Entonces, mire, quizás ponerse uno de ejemplo no es lo correcto, pero al menos tengo aquí en la audiencia 2 señoras profesoras, de las buenas profesoras de cuando de veras se enseñaba buena educación aquí en El Salvador. Y ellas me van a entender lo que voy a decir. Yo soy muy exigente con la ortografía, no les puedo decir que no me equivoco nunca en ortografía, porque sería una mentira decir que mi ortografía es al 1000% la mejor. Pero sí fui enseñado por maestras que enseñaban la ortografía, y a mí me da, perdonen la expresión, me da cólera cuando leo en Facebook tantos horrores de ortografía, horrores, hermano. Yo soy exigente con la ortografía, mis 3 hijas lo saben, y cuando a su edad ellas cometen un horror de ortografía, yo se los corrijo. Yo he sido así fui formado, porque tuve una primaria que desde el 4º grado hasta el 6º nos enseñaban la conjugación en todos los modos que habían y en todos los tiempos, ¿ve? Y nos dejaban planas en la casa de un verbo y había que llevar esa conjugación a vida y por haber en todas esas formas. Entonces, a mí me gusta
leer buena ortografía. Y sufro cuando personas escriben letras o palabras que son bien claras. Yo he visto gente que escribe la palabra vaca con B labial, con B, o la B grande. Uy, hermanos, desde ayer o antier estuve leyendo y yo no sé por qué tienen tanto valor de escribir en esa forma. Deberían de, cuando los celulares, hermanos, hasta le corrigen la mala ortografía, pero les importa poco. Entonces, hermanos, hablo de todos estos ejemplos que tal vez, y yo creo que no tal vez, el apóstol Pablo tenía esa destreza y el esfuerzo que se necesitaba para tejer sus tiendas de campaña, y por eso esos hechos de vida, hermanos, cuando uno se convierte en cristiano, se llevan a la vida cristiana. Le gusta a uno esa rectitud. Le gusta a uno esa rectitud. Cual fuera el trabajo que el apóstol tuviera en mente, era un trabajo que no debía ser un trabajo en vano. Por eso me apresuro a aclarar que en este pasaje la inquietud, pues, del apóstol Pablo no tenía que ver que él fuera salvo o no, porque él estaba seguro de su salvación. ¿Ve? Él estaba seguro de su salvación. Miren lo que dice aquí en Filipenses, capítulo 1, los versos 21 y 23. Miren lo que aquí expresa. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él estaba seguro de su salvación, hermanos. Antes, lo que él deseaba era asegurarse de que el tiempo y la energía invertidos en los filipenses no se habían desperdiciado. Él estaba en esa situación. ¿Ve? Ustedes saben lo que es el desperdicio. Ustedes saben cuando... Yo recuerdo cuando mi madre también, esa es la ventaja de un hombre viejo que tiene mucho que hablar de anécdotas de su vida. Y cuando en la casa fuimos 4 y un hermano de crianza, 5 hombres, y nunca hubo una mujer. Y yo odiaba, les digo claramente, cuando mi mamá hacía papas con huevo de almuerzo. Esa comida nunca me ha gustado. Y entonces mi mamá, y cuando había esa comida era porque mi mamá no tenía mucho dinero. ¿Ve? Entonces me decía, mamá, esto no me gusta, pues te lo vas a comer, porque si no vas a aguantar hambre, te lo tenés que comer. La comida es sagrada y no tiene que haber un desperdicio. Y es cierto, la comida es sagrada y da lástima desperdiciarla, hermano. En los Estados Unidos, de todo el desperdicio que hay en ese país, le pudieran dar a la hambruna que hay en los países africanos y en nuestros países centroamericanos y en todos los países del mundo. Es un país donde hay mucho desperdicio en la comida, lamentablemente. El apóstol Pablo quería estar seguro de que su enseñanza no se había desperdiciado. ¿Ve? Que era una enseñanza que había dado suficientes frutos. Termino con esto que voy a decir. Yo entiendo la inquietud del apóstol Pablo y doy gracias a Dios por aquellos a quienes he tenido el privilegio de enseñar y que han permanecido fieles, pero me llena de tristeza cuando considero a otros que han llegado a ser indiferentes o han dejado la fe. Podría dar hasta nombres, pero sería
falta de ética mía el hacer eso. Fueron y han sido años los que he pasado enseñando con algunos de ellos, horas en las que les he enseñado o personalmente o desde el estrado de un púlpito, y les he animado constantemente. Entonces no hay nada que me deje tan destrozado como recibir noticias, hermanos, en el sentido de que alguien querido para mi persona como un hijo de Dios ya no se encuentra en una recta con relación al Señor y con relación a su pueblo, o sea, con relación a su iglesia. Lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses fue esto: si ustedes no siguen firmemente en vuestro trabajo, ello no afectará mi salvación. Y esa es una realidad. Yo puedo, y perdonen que voy a usar a una de mis hijas, si Vanessa, deja de ser fiel al Señor, me voy a poner muy triste. Pero si yo sigo siendo firme al Señor, yo estoy trabajando y asegurando mi salvación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si no seguían firmemente en su trabajo, no afectaría su salvación personal, pero evidentemente que destrozará el corazón de Pablo, lo destrozaría, como me destrozaría a mí también, que una de mis hijas deje el camino del Señor. Y eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba asegurando. Eso es lo que el apóstol Pablo quería, que no le destrozaran el corazón, que su trabajo no fuera en vano. Que Dios bendiga su palabra. Amén.